Muy bien. Creo que ya tenemos quórum. ¿Me escuchan, chicos? Perfecto. Ok, gracias. Vamos a irnos entonces, primero que todo, a nuestra aula virtual. Y corresponde, ¿verdad? Lo que sería la clase 9 a la sesión de hoy. Y tenemos primero que todo, ¿verdad? El material de lectura, generación de código intermedio, perdón, parte 2. Acá tenemos el material, tiene 5 carillas, ¿verdad? Comenzamos con verificación de tipos, ¿verdad? Tipos de chequeo, conversión de tipos, llamadas a funciones, códigos de 3 direcciones, cuádruplas, tripletas, ¿verdad? Y bueno, este quedó en blanco ahí, un error de imprenta. Y después, ¿qué tenemos? Aparte del material de lectura, tenemos las diapositivas, ¿verdad? Y esa diapositiva está acá. Muy bien. Generación de código intermedio, parte 2. Es una técnica utilizada para asegurar que un programa obedece las reglas de compatibilidad específicas del lenguaje de programación utilizado. La verificación se puede realizar de dos formas: en tiempo de ejecución o de manera estática. Primero que todo, ¿verdad? Vamos a focalizar nuestra atención en la regla lógica. Se refiere, ¿verdad?, a los sistemas de tipos, el cual define como un lenguaje de programación, clasifica sus elementos en tipos y determina reglas de relación y comportamiento entre estos tipos. Una violación a alguna regla es llamada choque de tipos. Se puede realizar de dos maneras. Primero, síntesis. Segundo, inferencia de tipos. Y ahora vamos a centralizarnos, ¿verdad?, en la primera parte. Síntesis. Consiste en derivar, el tipo de una expresión basándose en los tipos de sus subexpresiones. Se requiere que los tipos estén declarados antes de ser utilizados y deben poseer un nombre que los identifique. Ahora vamos a referirnos a inferencia de tipos. Se basa en determinar el tipo de una expresión o elemento según la manera en que sea utilizado. Es decir, si tenemos una función fx donde se supone que x sea un tipo y, un tipo y, tendremos que cada vez que se aplique la función sobre algún elemento, este elemento será de tipo y. Ustedes saben cuando tenemos una fx, ¿verdad? Después tenemos el desarrollo de la función. Y eso es lo que tenemos que reemplazar para poder después darle valores, para conocer los valores. Y es el mismo principio el que se emplea en este caso.
Bueno, vamos a seguir. Un ratito, por favor. El compilador se encarga de la conversión de tipos, que se refiere a la transformación de un tipo de dato en otro, ¿verdad? Dicho de una manera más sencilla, podemos declarar una variable de tipo alfanumérica, ¿verdad? Y en esa variable de tipo alfanumérica podemos cargar, por ejemplo, un campo fecha, ¿verdad? Entonces, el campo alfanumérico tendría 8 caracteres en total. Los dos primeros para el día, luego la barra, los dos del medio para el mes, luego la barra y los dos últimos dígitos era, para el año. Y en ese caso, ¿verdad? Como estamos usando una barra, ahí tenemos tres opciones, dos opciones, mejor dicho. Definir todo el campo como de 8 caracteres, ¿verdad? Como campo alfanumérico. Opción 1. Opción 2, definir tres campos numéricos para día, mes y año. Y para manipular después eso con el formato que usamos nosotros, tenemos que ver un mecanismo para insertarle, ¿verdad? Las barras entre mes, entre día, mes y año, ¿verdad? Y lo más recomendable en la práctica para este tipo de situaciones es definir como un solo campo alfanumérico, ¿verdad? ¿Y por qué alfanumérico y no numérico directamente? Por la barra. No podemos definir como numérico el campo porque, ¿verdad? Si definimos como numérico, entonces no va a haber, no podemos usar la barra. Entonces, por eso se recurre, ¿verdad? A definirlo como alfa y entonces a partir de ahí, después a través de diferentes tipos de manipulación, transformamos el dato, ¿verdad? De un tipo a otro. ¿Y cómo transformamos un alfanumérico, por ejemplo, a numérico? Y bueno, tenemos funciones en la mayoría de los lenguajes en donde le decimos, ¿verdad? Que queremos tomar, por ejemplo, del campo de 8 caracteres, tomamos primeramente los dos primeros, ¿verdad? A través de una función, depende del lenguaje, y eso pasamos a través de otra función en numérico, y así sucesivamente, ¿verdad? Ese tipo de artificios se pueden usar en programación, ¿verdad? Nos complica un poco la vida, ciertamente, pero es factible hacerlo. Continuamos. En la conversión implícita se convierte un tipo de dato de menor rango a un supertipo, tipo de dato de mayor rango. Este tipo de conversión lo realiza el compilador, ya que no hay pérdida de datos. Si, por ejemplo, se pasa, ¿verdad? Un campo entero, ¿verdad? A un campo real o float, para si estamos enfocándonos en lenguaje C. Se puede hacer ese tipo de conversiones a través de funciones, ¿verdad? Pero no se olviden que en ese caso, ¿verdad? Un campo entero no tiene decimales, ¿verdad? Un campo int no tiene decimales. Sin embargo, un campo flotante o float sí tiene decimales. Por ese motivo es que cuando imprimimos un campo flotante, un campo real, cuando imprimimos por pantalla, si no manipulamos el formato, el campo, o sea, la información, el número sale con la parte entera, la coma decimal, el punto decimal y 7 ceros, ¿verdad? Trae por defecto 7 ceros. ¿Y cómo se puede eliminar esos 7 ceros? Y manipulando la máscara de impresión, ¿verdad? En vez de poner porcentaje F, se pone porcentaje F 0.f, ¿verdad? Y entonces ahí, de esa manera, tomamos solamente la parte entera del número.
Vamos a continuar. Algunos tipos diferentes de datos son tratados de forma diferente por el computador. Sin embargo, es necesario poder operar entre ellos, porque los lenguajes de programación implementan la conversión de tipos. Eso es lo que estuvimos ahora recién mencionando. Convertir información de un tipo a otro, que se basa en cambiar el tipo de una expresión por otro. Por ejemplo, si deseamos multiplicar un número entero y uno flotante, el compilador debe unificar los tipos, ya que el almacenamiento y manejo de la máquina es diferente para estos dos tipos. Lo que el compilador hace es convertir, ¿qué cosa? El entero, ¿verdad? Perdón. El entero, ¿verdad? ¿A qué convierte? Convierte a flotante, ¿verdad? Y eso es completamente transparente, ¿verdad? Para el código, para el que hizo el código. Ahora, el que hizo el código debe tener en cuenta que si va a hacer este tipo de operaciones de multiplicar un entero por un flotante, la variable de resultado, ¿verdad? Digamos que A es entero y B es flotante y multiplicamos A por B y queremos almacenar en la variable R. La variable R tiene que ser también flotante. ¿Por qué necesariamente tiene que ser flotante? Porque si uno de los operandos, que es justamente el flotante, ¿verdad? Tiene decimales y yo paso como el resultado a un campo entero, se va a truncar esa parte, ¿verdad? Y va a haber ahí inconsistencia en el resultado. Vamos a continuar. La sobrecarga de operadores, ¿verdad? O sea, nuestra expresión tiene muchas operaciones, más, menos, por, división, exponenciación, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. La sobrecarga de operadores es utilizada cuando necesitamos realizar varias funciones con el mismo símbolo o función. El operador se trata dependiendo del contexto donde se encuentre. Por ejemplo, el operador más en Java puede ser utilizado para concatenar una hilera o para sumar numerales. Y esa en casi 40 años como informático, cuando he visto esto en Java, ¿verdad? La verdad, confieso en que me quedé asombrado, ¿verdad? Esa versatilidad, porque cuando hablamos de concatenar, ¿a quién nos estamos refiriendo? Que las variables, ¿verdad? No son de tipo numérico, ¿verdad? Digamos que en una variable tengo la constante uni, ¿verdad? Y en otra variable tengo la constante be y concateno, ¿verdad? ¿Para qué? Para formar la palabra unive. Entonces, ¿verdad? Eso es propio solamente de campos de tipo char o cadena, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Java se puede usar, ¿verdad? También con números, ¿verdad? Y eso sí me había llamado la atención en su momento. Es una de las peculiaridades del Java. Sobrecarga de funciones. C++ permite definir varias funciones con el mismo nombre, siempre y cuando tengan diferentes grupos de parámetros, cuando menos en lo que concierne a sus tipos. Esa capacidad se llama sobrecarga de funciones. Cuando se llama a una función sobrecargada, el compilador de C++ selecciona la función adecuada, examinando el número, tipos
y orden de los argumentos de la llamada. La sobrecarga de funciones se utiliza para crear a su vez varias funciones con el mismo nombre que realicen tareas similares. Un ratito. Voy a volver a hablar la habitual. Parece que alguien quiere entrar. Ahí está. Ya le permitimos el ingreso. Ahí vamos a continuar. Entonces, ¿verdad? Estuvimos explicando esta parte, cómo lo maneja C++. Y ahora vamos a ver un poquito, ¿verdad? El concepto este de sobrecarga de operadores. En C++ se pueden hacer operaciones con los tipos básicos del lenguaje. Se pueden sumar enteros, compararlos, etc. Lo siguiente es perfectamente válido en C++. Y vamos a mirar el código. Tenemos acá declaradas 3 variables, ¿verdad? Y cada una de las variables tiene ya almacenada una constante, ¿verdad? Y las 3 variables son de tipo int, o sea, entero, ¿verdad? Y acá tenemos la tercera variable, ¿verdad? Declaramos la tercera variable, ¿verdad? Y no le asignamos valor. Eso significa en la práctica que si yo, por ejemplo, ¿verdad? En la siguiente instrucción, entre este int y c es igual a más b, acá, ¿verdad? Si yo le digo que imprima, ¿qué cosa? Que imprima, ¿verdad? La variable c, imprimir variable c, ¿verdad? Si le digo a dónde y le digo, como les mostré, ¿verdad? En esta partecita, creo una instrucción, ¿verdad? Acá, entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la práctica cuando se ejecute esta instrucción? Y va a imprimir, ¿verdad? El valor 0. ¿Por qué va a imprimir el valor 0? Porque ese es el valor que asume por defecto. Sin embargo, ¿verdad? Al llegar a este punto, ¿verdad? Al llegar a este punto en donde ejecutamos esta orden, ¿verdad? El valor de C, que por defecto era 0, sufre una transformación almacenando, ¿verdad? Los valores A y B, que son, ¿verdad? En este caso, conforme a este ejemplo, tenemos que A es 3 y B es 4. Por consiguiente, C, ¿verdad? Va a valer 7 y ese va a ser el resultado para este ejemplo en particular. Muy bien. Un segundito. Un poquito de agua. Es fundamental que un compilador genere un buen código para llamadas y retornos de funciones, ¿verdad? Y entonces vamos a centralizarnos un poquitito acá. Bueno, ¿qué es una función en programación? ¿Verdad? Una función es un código que se diseña para ejecutar un tipo específico de tarea. Las funciones son de 3 tipos. Las internas son las que ya forman parte del lenguaje. Las externas son las que crea el programador. Y las recursivas, ¿verdad? Que tienen la posibilidad de autoinvocarse un número finito de veces. El secreto de la recursividad está en que debemos preverle una condición de fin. Caso contrario, la recursividad nunca va a finalizar. Y otra cosa con relación a las funciones, ¿verdad? Cuando nosotros invocamos a una función, la función lo que hace es transfiere el control a donde está escrito el mismo y retorna al mismo lugar devolviendo un resultado. Por ejemplo, si yo digo x es igual a
SQRT, entre paréntesis, Y. ¿Qué es lo que me va a hacer SQRT? Primero, SQRT es una función interna. Y segundo, me va a devolver la raíz cuadrada de Y, ¿verdad? Y esa raíz cuadrada, ¿dónde se va a ir? Y se va a ir a X, porque X es mi variable de resultado. Y ahí es donde se marca una diferencia con la subrutina, porque la subrutina, cuando uno la invoca en su programa principal, transfiere al control del programa principal a donde está la subrutina. Cuando la subrutina finaliza su ejecución, ¿a dónde vuelve? Vuelve a la siguiente instrucción posterior, ¿verdad? A la cual la invocamos en el programa principal. Ese concepto hay que tener siempre, ¿verdad?, bien en claro. Continuamos. La traducción de una llamada incluye, ¿verdad?, una secuencia de llamadas que es una secuencia de acciones que se toman a la entrada y a la salida de cada función o procedimiento. La llamada a una función, es lo que estuvimos mencionando, devuelve un resultado que ha de ser recogido. Perdón. Bien, asignándolo a una variable del tipo adecuado, que es el que nosotros mencionamos, bien, integrándolo en una expresión. Exactamente. Se puede hacer, por ejemplo, cuando vamos a integrarlo en una expresión, podemos poner X es igual a más B más SQRT de Y, ¿verdad? Entonces ahí es donde estamos, eh, digamos, llevando a la práctica cuando estamos mencionando qué cosa, cuando estamos mencionando esto que conocemos como expresión. Cuando ocurre la llamada a una función, error de imprenta, se debe asignar espacio para el registro de activación del procedimiento llamado. Los argumentos de la función llamada se deben evaluar y poner a disposición de la función llamada en un lugar conocido. Se deben establecer los apuntadores de ambiente para permitir que la función llamada tenga acceso a los datos de las funciones abarcadoras. Se debe guardar el estado de la función que efectúa la llamada para que pueda realizar la ejecución después de la llamada. También se guarda en un lugar conocido la dirección de retorno, que es la posición a la que la rutina llamada debe transferir el control cuando finalice. Todas esas cosas son transparentes, ¿verdad?, al programador. Es el compilador el que hace todas estas cosas, ¿verdad? Y nosotros obviamente ni siquiera no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Ahora estamos sabiendo, estamos conociendo, porque justamente en esta materia tenemos que familiarizarnos un poco más con los compiladores y los intérpretes. Tenemos ahora lo que se llama llamada por valor, sin puntero. El paso de parámetros por valor consiste en copiar el contenido de la variable que queremos pasar en otra dentro del ámbito local de la subrutina. Consiste, pues, en copiar el contenido de la memoria del argumento que se quiere pasar a otra dirección de memoria, correspondiente al argumento dentro del ámbito de dicha subrutina. Se tendrán dos valores duplicados e independientes. Con lo que la modificación de uno no afecta al otro. Y antes de avanzar, ¿verdad? Puntero. Bueno, un puntero, ¿verdad?, es como una variable nomás también, como cualquier otro tipo de variable. Pero
para que el compilador pueda diferenciar una variable de un puntero, los punteros, ¿verdad?, utilizan un código unario que es el asterisco, ¿verdad?, como prefijo. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, int a, coma, asterisco x, punto y coma. ¿Qué significa eso? Que a es una variable entera y asterisco x es un puntero entero. En primera instancia, utilizaremos el método normal de paso por valor para calcular la raíz cuadrada de un número. En este ejemplo, no utilizaremos puntero. Y acá tenemos el código. Ejemplo de llamada por valor, cálculo de raíz cuadrada, ¿verdad? Y acá tenemos, ¿qué cosa? Estamos llamando primero que todo, ¿verdad?, a las librerías. El stdio, ¿para qué nos sirve? Para que podamos usar, por ejemplo, ¿verdad? El stdio nos sirve para que podamos usar, por ejemplo, printf, después, ¿verdad?, printf en este caso, específicamente, ¿verdad? Y para que podamos usar también return 0, porque getch, ¿verdad?, está en otra librería que ya vamos a explicar, ¿verdad? ¿Qué más tenemos aparte del stdio? Bueno, tenemos la librería de matemáticas. ¿Y por qué le estamos llamando a la librería de matemáticas? Porque estamos usando, ¿verdad?, acá, se me había perdido, ¿verdad? Esta es la función. Acá está la función, ¿verdad? Y, un momentito, acá está el programa principal. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros dentro de la función estamos usando, ¿qué cosa? Estamos usando la función sqrt. Entonces, ¿a quién le estamos invocando? ¿A quién necesitamos invocar? Necesitamos invocar sí o sí a esta librería, o si no, el programa no va a funcionar. ¿Qué más tenemos, verdad? Y tenemos acá la biblioteca Conio. ¿Y qué función cumple Conio? ¿Por qué le llamamos a Conio? Porque estamos usando, ¿qué cosa? Estamos usando getch, ¿verdad? ¿Y dónde está getch? Y getch está precisamente en Conio, o si no, no va a funcionar, ¿verdad? Y acá, ¿qué estamos haciendo? Acá estamos declarando la función. ¿Y dónde está la función? Voy a volver a remarcar, la función está acá. Esta es la función, ¿verdad? ¿En qué momento invocamos a la función dentro del programa principal? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ahí? Dice x es igual a raíz por valor x. ¿Qué significa eso? Que cuando se ejecute esta función, ¿verdad?, el control del programa, ¿a dónde va? El control del programa va acá, a la función. ¿Y qué hace la función? Calcula la raíz cuadrada y retorna ¿a dónde? Y retorna al programa principal y almacena acá en x el resultado. Y una vez que hicimos todos estos pasos, bueno, directamente, ¿verdad?, imprimimos ¿qué cosa? Imprimimos, ¿verdad?, x, que es el que contiene el resultado, y tenemos que usar la máscara porcentaje de. ¿Por qué tenemos que usar la máscara porcentaje de? Porque estamos usando acá, ¿para qué cosa? Una variable entera. Por eso usamos así. Y luego, una vez que se hace esto,
venimos a dónde, venimos acá, ¿verdad? ¿Y qué hace el getch? Detiene momentáneamente la ejecución del programa hasta que pulsemos una tecla. ¿Y para qué hacemos eso? Para que podamos ver el resultado. Si yo omito el getch, dependiendo también del compilador, ¿verdad? El programa se va a ejecutar, va a imprimir todo tan rápido que no lo vamos a poder ver, no vamos a poder ver el resultado. Ahora tenemos ahora el siguiente punto, ¿verdad? Llamada por referencia con puntero. El paso de parámetros por referencia consiste en proporcionar, y acá estoy usando subrutina, a la subrutina a la que se le quiere pasar el argumento la dirección de memoria del dato. La dirección de memoria normalmente está en hexadecimal. En este caso se tiene un único valor referenciado o apuntado desde dos puntos diferentes: el programa principal y la subrutina a la que se le pasa el argumento, por lo que cualquier acción sobre el parámetro se realiza sobre la misma posición de memoria. El paso de la dirección de memoria debe ser transparente al programador. Eso significa que el programador no es consciente de eso, ¿verdad? Es la herramienta, la aplicación la que lo hace. Los lenguajes que permiten tratar con direcciones de memoria, como C, permiten simular el paso de argumentos por referencia sin disponer realmente de esta característica. En este ejemplo, utilizaremos el método de llamada por referencia, pero también ya vamos a recurrir al puntero y vamos a mirarlo. Vamos por partes. Ya tenemos ahora, todavía no entramos al programa principal. Bueno, tenemos ese tedio que era para scanf y printf. Tenemos math, ¿verdad? Matemática, ¿verdad? Seguramente estamos usando alguna función interna. Sí, exactamente. SQRT que está en la subrutina. Tenemos también conio, ¿verdad? ¿Y para qué usamos conio? Para poder usar getch, que está más abajo. Y acá estamos declarando la subrutina, ¿verdad? El formato, la sintaxis es diferente a cómo declaramos una función, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿dónde estaría la diferencia? Aparte de la parte de lógica y la instrucción, tenemos que poner siempre void para que el compilador sepa que esa es una subrutina y no una función. Vamos a continuar. Acá sí ya entramos, ¿verdad?, a nuestro programa principal que está aquí. Este es nuestro programa principal. Y esta es nuestra subrutina. ¿Dónde invoca la subrutina? La invoco acá. Bueno, ¿qué pasa cuando le invoca la subrutina? Se transfiere el control ¿a dónde? A la subrutina, ¿verdad? Y luego cuando vuelve acá, esta parte, ¿a dónde vuelve? Vuelve acá, a la siguiente instrucción. Eso también marca una diferencia entre subrutina y función. Y en este caso estamos haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Y bueno, ¿dónde es lo que está el puntero? La pregunta del $1.000.000. El puntero está acá. ¿Cómo sabemos que es un puntero? Porque no se olviden, tiene siempre, ¿verdad?, un asterisco. De esa manera el compilador sabe que ZPTR no es una variable común y corriente. Sabe que ZPTR es un puntero, ¿verdad? Un puntero ¿de qué tipo? INT. También tenemos que declarar de qué tipo va a ser el puntero. Ahí tenemos entonces, ¿verdad?, una diferencia entre el caso anterior y este, en donde en el caso anterior usamos función, ¿verdad?, y en este caso usamos subrutina.
Después tenemos otro ejemplo, vamos a mirar. Dice, a través de una función externa, calcular e imprimir el factorial de los 10 primeros números. Por ejemplo, factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente. Bueno, entonces acá hablamos de una función externa. ¿Qué significa que es una función externa? Que es una función que no existe, ¿verdad?, en el lenguaje y que yo, programador, lo estoy creando. Bueno, ¿y dónde está la función externa que estoy creando? Acá. Acá está. ¿Dónde está mi programa principal? Mi programa principal está acá. Ahí. Entonces, declaro stdio, declaro conio, ¿verdad? Y acá declaro mi función, acá está mi función, que se va a llamar, ¿verdad?, factorial, y es de tipo float. ¿Y qué le voy a transferir a mi función? Le voy a transferir una variable también de tipo float, ¿verdad? Y luego tenemos nuestro programa principal acá. Como les dije, ya estamos en el programa principal. Y acá tenemos, ¿verdad?, una iteración, ¿verdad? Una iteración con este for, ¿verdad?, en donde dice que va desde 1 hasta 10, ¿verdad? Y acá va calculando el factorial, ¿verdad? Cuando el contador vale 1, calcula el factorial de 1. ¿Y dónde lo calcula? Y lo calcula acá. Cuando el contador vale 2, calcula el factorial de 2, ¿verdad? ¿Y dónde lo calcula? Y acá. Y por eso es que, ¿verdad?, cuando retorna f, ¿qué es lo que retorna a la función? ¿A dónde retorna para comenzar? Retorna otra vez ahí. ¿Y qué retorna ahí? Y ya el valor del factorial. Primeramente le pasa el número cuyo factorial queremos calcular. Y acá en esta función externa, acá, ¿verdad?, es donde le damos los parámetros que necesitamos para que haga eso. Obviamente, esto que está acá yo podía obviar y hacerlo directamente también en el programa principal. Pero en este caso se recomienda siempre segmentar bien el programa en bloques para hacer más fácil el seguimiento, la comprensión y el código. Bueno, de esta manera entonces estamos finalizando ahora nuestra presentación. Voy a volver a nuestra aula virtual y ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Está todo claro? Sí, profe. Perfecto. Y después tenemos ahora como tarea de la semana, tenemos como tarea de la semana, voy a irme a nuestra aula virtual, un ratito. Tenemos como tarea de la semana, ¿qué cosa? Y a ver, generación de código intermedio cuestionario. Acá está. Este es, ¿verdad? Generación de código intermedio cuestionario, ¿verdad? Obviamente, para responder al cuestionario, recomendamos ¿qué cosa? Recomendamos para leer este material que es específicamente ¿verdad? Específicamente. Y también, ¿verdad?, sería interesante mirar qué cosa y mirar nuestra diapositiva, ¿verdad? Que al final de cuentas, ¿verdad?, es qué cosa nuestra diapositiva. Y es, ¿verdad?, el resumen de ¿verdad? Ahí es donde hay un nexo lógico entre ambos materiales. Y a ver, vamos a mirar un poco algo importante. A ver, ¿qué tenemos acá? Trabajo académico. Bueno, vence hoy estos chicos. Ah, ya están. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. Habría que ver quién todavía no lo envió. Bueno, no quiero hacer esto en la clase, pero
Vamos a hacer. Alexis Aguilar está. Bueno, en realidad el trabajo es en grupo, si no estoy equivocado. Sí, profe, es en Sí, grupo. tranquilo, acá sí. Con tal de que Alexis Samuel haya enviado, entonces obviamente le vamos a incluir ya a Alexis Aguilar. Bueno, a ver. Y vamos a escribir ya. Un ratito, téngame un chiqui de paciencia. Alexis Villalba, ok. Profe, primerito está en tu fila. Sí. No, yo esto nomás lo que voy a poner ya acá, voy a dejar ya constancia. Hizo el trabajo práctico con Alexis, Samuel Villalba, ¿verdad? Creo. Sí, profe. Ah, ahí está. Sí, eso es importante. Y bueno, ya que estamos acá, ahí está. Después voy a ver el resto, ¿verdad? Más tranquilo. Pero esta anotación es importante para deslindar responsabilidades. Bueno, entonces vamos a dejar de presentar. Y el otro viernes estaría exponiendo el primer grupo, ¿les parece? Ok, profe. Ok, profe. Genial. ¿Alguna otra consulta, chicos, antes de levantar la sesión? Una consulta con respecto al examen. Usted ya sabe que su materia va a ser presencial. Sí. Y estábamos queriendo saber cómo va a ser el examen en papel, va a ser en línea, cómo. Bueno, ese punto no nos definieron todavía. Sabemos que va a ser presencial, pero todavía no nos dijeron la metodología. Yo consulté con Migdon y me dijo que depende del profesor. Entiendo. Bueno, me aguardan un ratito, por favor. Sí.